Hola, soy Tania Gabriela Baltatuco y hoy voy a hablarles sobre el uso racional de medicamentos y normas para las buenas prácticas de prescripción. Para comenzar, voy a tocar los puntos, comenzando con la introducción, luego el proceso de uso de medicamentos que deben ser prescritos por médicos y otros profesionales autorizados, el proceso de uso de medicamentos que pueden adquirirse sin prescripción, es decir, de venta libre, el uso irracional de medicamentos y sus consecuencias médicas, sociales y económicas, las normas para las buenas prácticas prescritas, la prescripción de medicamentos controlados, las estrategias para promover una mejor prescripción y la ética de prescripción. Voy a comenzar con la introducción. Los medicamentos son una de las herramientas fundamentales en la terapéutica médica actual, los que al actualizarse después de la aplicación de un método diagnóstico específico adecuado, permite la prevención, curación, atenuación y el tratamiento de las diferentes enfermedades y sus síntomas. Entonces, la definición de el uso racional de medicamentos, URM, requiere que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y la comunidad. Esto menciona la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1985. Lo que establece que este es un acto formal de actuación y que comprende la prescripción del fármaco apropiado de eficiencia y seguridad demostrado científicamente. Ahora, el proceso del uso de medicamentos que deben ser prescritos por médicos u otros profesionales autorizados, esto se trata del uso de medicamentos que deben ser prescritos por profesionales. Sin embargo, este uso racional implica responsabilidades de tanto profesional, el profesional que prescribe, el profesional farmacéutico y el paciente. Ahora, los procesos del uso de medicamentos que pueden adquirirse sin prescripción, es decir, en venta libre, en este caso, los denominados OTS, Over the Country, que estos no requieren receta médica o prescripción médica para poder venderse, dispensarse, y estos son autorizados por la Comisión Farmacológica Nacional de nuestro país. Asimismo, los productos que se venden sin receta médica y que sean dispensados en farmacias en un envase diferente al original deben de identificarse de una manera etiquetada y que señale lo siguiente: los nombres y las direcciones de la farmacia, el nombre y concentración del producto, es decir, la concentración, el principio activo, la fecha de vencimiento del producto, y también esto tiene que ser responsable por el farmacéutico que va a vender este medicamento. Asimismo, informar al paciente sobre el uso correcto del medicamento. Ahora, el uso irracional de medicamentos. Entre las causas del uso irracional se encuentra la falta de conocimientos, habilidades o información independiente, la disponibilidad sin restricción de los medicamentos, el exceso de trabajo del personal de salud, la promoción inadecuada de medicamentos y las ventas de los mismos basados en el ánimo de lucro. Ahora, también hay factores que influyen, y entre ellos están los prescriptores, que por falta de capacitación, por falta de información objetiva, también las creencias equivocadas sobre la eficiencia del medicamento que van a prescribir, la prescripción excesiva e innecesaria y la prescripción errónea, porque puede haber equivocaciones al momento de realizar el llenado de la receta. También otro de los factores que influye son los mismos pacientes, esto por desinformación sobre los medicamentos, las creencias erróneas que tienen sobre ellos y las demandas o expectativas del paciente hacia un medicamento. Otro factor es el lugar de trabajo, esto a causa de excesos de pacientes, también la presión al prescribir, el apoyo inadecuado también de los laboratorios de análisis clínicos y la insuficiencia personal. Otro factor es el sistema de suministro. Cuando hay insuficiencia de medicamentos, también cuando los proveedores no se les agota, entonces no son confiables. Asimismo, la escasez de medicamentos y los medicamentos vencidos. Ahora, otro de los factores son los reglamentos, que estos disponibilitan a los medicamentos no esenciales, es decir, no los ponen disponibles. También otro factor es la industria, que genera la promoción engañosa. Por otro lado, además, que los costos son excesivos y generan, de hecho, los pacientes al ver que el costo es más alto, suponen que es mejor, entonces hacen el uso irracional de los medicamentos. Y eso también puede posibilitar la viabilidad del sistema de salud pública y de la seguridad social. Las consecuencias. Los medicamentos constituyen elementos indispensables para gran parte de la salud. No obstante, aun cuando la población accede a estos medicamentos, existe el uso inadecuado de los mismos, los cuales tienen consecuencias serias, tanto médicas, económicas y sociales. En las consecuencias médicas está el aumento de morbilidad y el riesgo de mortalidad. Esto por los efectos adversos de los medicamentos no necesarios y los efectos adversos de los medicamentos errados. En las consecuencias económicas es el aumento de los costos de la salud. Esto quiere decir, aumenta también el costo o el costo de los medicamentos y el número de atenciones médicas, el aumento de la duración de las hospitalizaciones, las enfermedades o muertos de individuos a edad productiva, la pérdida por días no trabajados, todo eso genera pérdidas económicas, monetarias y aumenta el costo de salud. En las consecuencias sociales está la preocupación por la muerte o enfermedad, también está la insatisfacción por la atención de la salud recibida y la pobre calidad de vida, es decir, el trabajo, la convivencia, la recreación y la autovalencia. Asimismo, el impacto del uso irracional de medicamentos reduce la calidad de tratamientos que conduce al aumento de la morbilidad y la mortalidad. Ahora voy a mencionarles las normas para las buenas prácticas de prescripción. Como sabemos, la prescripción es un punto de partida de la terapia farmacológica, por ello es absolutamente necesario que se realice correctamente.
Y los objetivos de las normas son contribuir a perseverar la salud y el bienestar del paciente. También maximizar la eficiencia en el uso de los medicamentos y minimizar el riesgo de los que se exponen al paciente al usar un medicamento. También minimizar los costos en la atención de la salud por medio del uso racional de medicamentos. Respetar las opiniones de los pacientes en toda decisión terapéutica. También otro de los objetivos es contribuir a preservar y mejorar. Y por último, la salud y bienestar del paciente, por ende, su calidad de vida y la comunidad. Todo. Bueno, los principios básicos para la prescripción. El primer principio básico es establecer un diagnóstico específico. El segundo es considerar la fisiopatología del diagnóstico seleccionado. El tercer principio básico es seleccionar un objetivo terapéutico, los ya mencionados, pero específico. El cuarto principio es seleccionar un fármaco de elección. El quinto, determinar el régimen apropiado de dosificación. El sexto, diseñar un plan para vigilar la acción del fármaco y determinar un punto terminal del tratamiento. El séptimo, planear un programa de educación al paciente. Y para finalizar, el posterior monitoreo de los resultados de terapia. Esto, como cualquier otro proceso en medicina, se tiene que cumplir los requisitos. Estos son requisitos. Las directrices para la selección de los medicamentos personales. También hay pasos para seguir y el primer paso es definir el diagnóstico. Esto quiere decir, cuando seleccionamos el medicamento P, es importante recordar que se está eligiendo un fármaco de primera elección para una patología común, no irnos de frente a un medicamento más fuerte. El segundo paso es especificar el objetivo terapéutico. Lo que quiere decir es que antes de elegir un tratamiento es muy importante definir exactamente lo que se requiere conseguir con un fármaco. El tercer paso es hacer un inventario por grupos de fármacos. En este paso se debe asociar el objetivo terapéutico con los diversos fármacos disponibles. En el cuarto paso es elegir un grupo efectivo de fármacos según los criterios establecidos. Esto quiere decir, para comparar grupos de fármacos eficientes se necesitará la información sobre el perfil farmacológico, su eficiencia, su seguridad, la conveniencia y el costo. En el quinto paso está elegir un medicamento P, lo que quiere decir es que vamos a elegir un fármaco y una forma farmacéutica. Luego vamos a elegir la pauta para administrar de forma estándar el medicamento, elegir la duración estándar del tratamiento y finalmente informar qué se debe entregar a los médicos y la prescripción de los pacientes. Bueno, posterior a estos pasos que he mencionado, cuando vamos a una farmacia, no sé si se han dado cuenta de que el prescriptor les da una información o les habla sobre qué es lo que, al momento de prescribir el medicamento, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Entonces, ahí está la información que se debe entregar los médicos y los prescriptores a los pacientes. Como primera información, debe ser el efecto del medicamento, el por qué es necesario y qué síntomas desaparecen y cuáles no, y cuándo se espera que se inicien los efectos. También la otra información son los efectos indeseables, lo que quiere decir es todos los efectos secundarios. Lo que, por ejemplo, en una clorfenamina es un antihistamínico, pero esa clorfenamina como efecto indeseable te va a dar somnolencia. Entonces, eso es lo que el médico también tiene que informar. La tercera información es que debe mencionar las interacciones, qué alimentos o bebidas o actividades deben realizarse mientras se utiliza el medicamento. La cuarta información son las instrucciones, el cómo y cuándo se debe tomar el medicamento. La quinta información son las advertencias de cuándo no se debe tomar el medicamento o cuál es la dosis máxima recomendada, por qué se debe tomar el medicamento, por el número de días prescritos. La sexta información es la próxima consulta, cuándo tiene que retornar el paciente y también las circunstancias que debe retornar, es decir, si es que está mejor o si es que se pone un poco mal, igual de todas formas tiene que retornar. La séptima información es que se debe hacer la pregunta de ¿todo está claro? Esto para cerciorarse de que sí entendió todo la información y también se tiene que pedir al paciente que se repita la información para más información o preguntarle alguna pregunta que se esté en duda. La octava información que entregan los médicos o prescriptores es la prescripción de acuerdo a la supervisión de la evolución de tratamientos. Lo que quiere decir es que en cuanto a la respuesta, evolución del medicamento y del paciente, si es necesario modificar, suspender o detener el tratamiento. Bueno, la prescripción de medicamentos controlados. En el caso de los medicamentos psicotróficos y estupefacientes, el profesional prescriptor debe tomar en cuenta las recetas archivadas y las recetas valoradas. Pero comencemos por qué es una receta médica. Esta es una orden escrita por un profesional médico para que un medicamento sea dispensado a un paciente. La receta médica archivada consiste en que el prescriptor prescribe específicamente psicotróficos en la receta médica. Ahí tienen que estar mencionados también los datos del paciente, tanto el nombre, el número de carnet de identidad, el domicilio, el teléfono y la firma. Y en la receta médica valorada se debe prescribir en el marco de uso relacionado de forma elegible exclusivamente en medicamentos estupefacientes. Aquellos profesionales médicos, odontólogos, tienen que estar habilitados y matriculados en el Ministerio de Salud. Ahora, lo que tienen que prescribir en esa receta médica valorada son, como en este cuadro, los datos del medicamento, tanto el nombre genérico
la marca, que es opcional, la cantidad, la forma farmacéutica y la concentración. También tienen que prescribir y nombrar los datos del médico, tanto su nombre y apellido, la especialidad, la matrícula profesional, el dominio y teléfonos, y su sello y su firma. Y por último, los datos del paciente. Estos son muy necesarios porque, como son estupefacientes y medicamentos controlados, no puede ser administrado por cualquier paciente. Entonces tiene que estar el dato del paciente original, tanto su nombre y apellido, el domicilio, el carnet de identidad, el teléfono, el lugar y la fecha. Bueno, ahora las estrategias para promover una mejor prescripción. Lo primero es la capacitación a prescriptores en temas del uso racional de medicamentos. Esto quiere decir que el Ministerio de Salud tiene que abordar más métodos como charlas, que eso es lo que sí se sabe, pero las charlas, y también se deben promover programas de capacitación continua a los profesionales. La segunda estrategia es la disponibilidad de información objetiva, lo que quiere decir la prescripción racional debe estar sustentada en información científica y la disponibilidad de información confiable. La tercera estrategia es impulsar una adecuada promoción y publicidad de medicamentos por parte de la industria farmacéutica. Esto es la promoción y publicidad de medicamentos en normas éticas de promoción de medicamentos. Estos deben tener comportamientos éticos en cuanto a la economía también de la población. La cuarta estrategia es promover el uso de protocolos y guías de atención. En este caso, los prescriptores deben participar en la promoción de protocolos y las guías de atención. Estos que son herramientas importantes que consisten en procedimientos e instrucciones elaboradas sistemáticamente para ayudarlos y asegurar la credibilidad y la aceptación. También la siguiente estrategia es promover la conformación y funcionamiento de los comités de farmacia y terapéutica, según la normativa vigente, para desarrollar los procesos de evaluación, selección, adquisición de medicamentos, promoción de uso racional, capacitación y lo que permite racionalizar recursos y optimizar la farmacoterapia disponible en los establecimientos de salud. La estrategia penúltima sería difundir las normas legales referidas a la prescripción de medicamentos. En este caso, los profesionales de la salud tienen el deber de colaborar con la Administración de Salud en el cumplimiento de las disposiciones legales que se relacionan tanto a su profesión como a las organizaciones científicas o gremiales. Y la siguiente estrategia es realizar estudios de utilización de medicamentos y monitoreos de la prescripción. Esto con el objetivo de realizar y pretender determinar patrones y conocer los perfiles y características de oferta, prescripción, disposición, consumo y cumplimiento terapéutico de la población, logrando así también un uso racional de los medicamentos. Ahora, la ética en la prescripción. Lo ineludible en la prescripción de medicamentos. Se menciona la beneficencia o eficacia. Esto quiere decir la efectividad, realidad de la consulta diaria. También es ineludible la maleficencia o la seguridad, que es la capacidad para mejorar el riesgo que implica la prescripción, entre ellos los efectos secundarios, interacciones, incumplimientos, la polimedicación, entre otros. Lo otro ineludible es la autonomía o adecuación con las elecciones de tratamiento más adecuados para cada paciente, tanto para mejorar la calidad de vida o un menor incumplimiento. Sin embargo, la ética de la prescripción debería permitirnos compatibilizar la calidad de la prescripción, los principios esenciales de las profesiones médicas, también reflejarnos la libertad de prescripción a los profesionales, claro, y el respeto a los derechos del paciente. Para finalizar, quiero mencionarles un dato extra, que es alerta a la seguridad. Los antiinflamatorios, no esteroideos, es decir, los AINES, se tienen que evitar el uso en embarazadas a partir de las 20 semanas en adelante. Menciona la DGMIT del Ministerio de Salud. Uno de sus objetivos de esta alerta es comunicarnos a los profesionales de salud e instituciones, establecimientos farmacéuticos y al público en general que sea dispuesto a la modificación de las fichas técnicas e insertos en los aparatos de embarazo, fertilidad y lactancias. También menciona que los medicamentos más comunes que han estado causando estas reacciones adversas son el ibuprofeno, el celecoxib, el naproxeno, el ketorolaco, el ketoprofeno, el ácido acetilsalicílico, entre otros. Asimismo, el Centro Nacional de Farmacología, Farmacovigilancia y Farmacotecnovigilancia ha recibido un total de 6.967 casos y de sospechas de reacciones adversas. Sin embargo, se identificó 37 reportados en gestantes, lo cual quiere mencionar y notifican que no se debería de administrar a embarazadas a partir de las 20 semanas. Ahora también lo que comunica la DGMIT y el Centro Nacional, CENAMIF, es advirtiendo a los profesionales y recomendando a los pacientes. A los profesionales que tomen o prescriban el AINE después de aproximadamente 20 semanas de gestación para provocar disfunción renal. Asimismo, también advierte que se debe considerar necesario el tratamiento con AINES entre las semanas de 20 y 30 del embarazo, limitando su uso. Es decir, exceptuando su uso, no recetando. Ahora, las recomendaciones para los pacientes, específicamente para las mujeres embarazadas, es que utilicen el AINE para aliviar el dolor y reducir la fiebre después de las 20 semanas de embarazo. Y si está embarazada, no tomar después de las 20 semanas de gestación, a menos que su médico lo recomiende. Eso es todo. Muchas gracias.